La verdad que siempre es un gozo tremendo poder pararme delante de alguien para poder compartir algo sobre la palabra de Dios. Y no sé si tendréis recuerdo de que comentamos hace un par de mensajes atrás que me habían invitado a participar en un estudio de la carta de Judas. Y con ese motivo vamos a empezar hoy esta primera sesión. Vamos a hacerlo en 3 sesiones, en 4 sesiones, perdón, para que no se abarque mucho espacio y se pueda, tenga una audiencia fácil y no se haga pesado. Como digo, quería empezar esta primera sesión con la introducción a esta carta y de los versículos del 1 al 4. Se va a hacer de alguna manera un mensaje expositivo, versículo a versículo, pero hoy vamos a hacer una introducción para entrar un poco en el contexto del contenido de esta carta. El autor de esta carta se cree que es uno de los hermanastros o medio hermanos de Jesús. En Mateo 13:55 hay una cita que alude a los hijos que de la relación de José y María, la mamá de Jesús, nacieron. Y Jesús era hermano solo por María. Los otros hermanos y hermanas de Jesús nacieron después de Jesús por una relación normal entre José y María. Es curioso y cabe mencionar que estos medio hermanos del Señor, que al principio no creían en Jesús, como vamos a ver en un texto ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, eventualmente acabaron creyendo en Él, tras su resurrección. Y además de creer, llegaron a ser líderes reconocidos de las comunidades de la iglesia primitiva. Y para entrar así un poco en el contexto de lo que estoy comentando, vamos a leer estos textos que he citado. En Juan 7:5, perdón, primero vamos a leer el texto de Mateo 13:55, donde hace mención a los hermanos de Jesús. Dice la cita que acabo de comentar, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Se cree que la carta de Judas es de este Judas que menciona el versículo 55. Además, también se menciona en Marcos 6 y en otros textos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces ya hemos dejado sentado con la palabra de Dios. También se le conocen algunas hermanas. Hay un texto en la Biblia que habla de hermanas en plural, aunque si bien es cierto que una parte del Evangelio de Juan, que solamente se da el nombre de una de las hermanas de Jesús, que es Salomé, también hay otras hermanas que no se acaban de citar o mencionar los nombres de estas. Como decía, acabaron creyendo en Jesús después de su resurrección. Y esto lo podemos ver en Hechos 1:14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este texto está haciendo cuando se hace la elección, un poco antes de la venida del Espíritu Santo, cuando se hace la elección de Matías para suceder a Judas Iscariote, porque había sido el que había traicionado a Jesús. Y estaban ahí, estaban los discípulos y entre ellos se contaba, hemos leído, María, la madre de Jesús, y también sus hermanos. También en Gálatas 1:19 y 2:29 se hace mención de los hermanos de Jesús ya como creyentes, como personas que habían abrazado la fe y habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Además, como decía, además de creer, llegaron a ser líderes reconocidos de comunidades de la iglesia primitiva y trabajaron en el campo misionero, llegando a escribir 2 de ellos, Santiago y Judas, epístolas universales recogidas en nuestro Nuevo Testamento. La intención primera de este líder misionero era escribir un tratado, como vamos a ver ahora en la misma carta de Judas, de escribir un tratado más extenso acerca de la salvación de Dios anunciada por los profetas a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Tal vez
él tenía pensado escribir un evangelio o una obra mayor, un tratado mayor, una carta más extensa, más amplia, pero al final se vio obligado a hacer un giro inesperado a causa de la imperante necesidad que vio o le advirtieron en las comunidades a donde dirigió su escrito. No hay ilusiones que permitan conocer a los primeros destinatarios de esta carta, aunque se cree que estaba en su mayoría constituida por judíos mesiánicos fuera del entorno de Palestina. La carta, en el idioma original, el texto original, está escrito en un griego de un alto nivel literario y se presume que pudiera haber sido escrita entre los años 70 y 75. Se cree que fue escrita al mismo tiempo o poco después que las dos cartas del apóstol Pedro, coincidiendo, a rasgos generales con el contenido de estas. El apóstol Pedro también hizo una advertencia severa sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas, que es el núcleo central de la carta de la epístola de Judas. Y Pedro también hizo énfasis en esta idea. Querían advertir a la Iglesia del peligro inminente que acechaba las comunidades cristianas, las comunidades religiosas del siglo I, de la Iglesia primitiva. También el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, del 18 al 20, y en el capítulo 4 de esa primera carta, de los versículos 1 al 3, también el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, hace diferentes menciones a cuidarnos de falsas doctrinas en el capítulo 1 de primera de Timoteo, y a los tiempos de apostasía que vendrían en el mismo libro, en primera de Timoteo, capítulo 4. Y todo esto estaba haciendo eco de las palabras de Jesús en Mateo 7, de los versículos 15 al 20. Vamos a leer ese texto para tener un poco de idea de lo que Jesús nos advertía en ese momento. Dice así la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La estructura de la epístola de Judas es muy sencilla. Tiene apenas un saludo y un encargo inicial, que está recogido en los versículos del 1 al 4. Luego hay un bloque central donde Judas hace una acusación severa a los líderes corruptos y una advertencia contrastada con la Biblia hebrea, con la Torá y otras literaturas influyentes en la cultura judía no bíblica. Luego, de los versículos 20 al 25, hace un encargo final y una doxología. Hoy vamos a hacer la introducción al estudio de esta carta y vamos a hablar un poco sobre el contenido, hacer un análisis general sobre el contenido y el contexto genérico de lo que recoge esta carta. Se da por hecho que a estas cartas se le llaman epístolas universales porque tenían un cometido de circular entre las comunidades, por eso se llaman universales. En algunas de las traducciones contemporáneas se alude a esta carta, entre otras, como una carta universal. Esto quiere decir que aunque había un primer destino, estaba dirigida a un destino que, como he dicho al principio, se desconoce quiénes eran, o sea que iba dirigida a un grupo de creyentes en particular, a un grupo muy específico. Estos primeros destinatarios leerían, copiarían la carta y la enviarían a otras comunidades, de manera que estuviera en circulación, tratando así de llegar al máximo número de personas y congregaciones posible para su divulgación y conocimiento, haciendo así que otros creyentes recibieran las enseñanzas y las exhortaciones que los autores, bajo la siempre atenta dirección y guía del Espíritu Santo, querían manifestar. Estas cartas, y esta carta más concretamente, la carta de Judas, está impregnada de la cultura judía y griega, y tomaban el formato que en ella se recogía, y bajo ese modelo inherente se escribía tomando la tradición de esta cultura griega y judía, pero se llenaban de contenido y de significado cristiano. La carta de Judas está escrita para que en ella se entienda un mensaje de extrema urgencia.
Se puede vislumbrar en muchas partes de la carta un tono vehemente, es un mensaje de alarma, tiene una connotación de advertencia a los cristianos del siglo I, hacia lo que en ese momento Judas veía como un peligro inminente, acechando y atentando violentamente la integridad y la doctrina de la Iglesia primitiva. Basada en la enseñanza de Jesús y en la manera en que los discípulos debían conducirse en obediencia y sujeción al Señor para dar un testimonio veraz y eficaz, por cuanto se estaban introduciendo en los núcleos y estructuras de las congregaciones personas con mensajes, doctrinas y formas de conducta diferentes a las establecidas por el Señor Jesucristo y posteriormente por los apóstoles. Es un toque de atención al pueblo de Dios, a hacerse consciente del peligro al que continuamente estamos expuestos por las diferentes personas y formas que rechazan la autoridad y la soberanía de Dios en la creación. Lo peor, que se estiman en una buena posición para despreciar la bondad y la justicia del Señor, apostatando de la fe y creando enseñanzas heréticas, dando lugar a blasfemias contra Dios, castigadas, reprobadas y bajo condenación desde el principio de los tiempos, como veremos en las dos próximas sesiones. Este era un poco la introducción que quería hacer al estudio de esta carta. Me gustaría resaltar 3 aspectos fundamentales que me parece que todo creyente debería tener en cuenta. Al margen de toda la información que hemos dado en un momento, y creo que debemos considerar el para mí importante detalle del lugar que ocupa la carta en el Nuevo Testamento y está justo antes del libro de Apocalipsis. Esto me habla de la importancia, de la responsabilidad que cada creyente debe saber el tiempo que se nos viene y en el que cada uno deberá rendir cuenta al Creador. Entonces, llegando a este punto, tendríamos que hacernos varias preguntas. Tenemos que cuestionar varias cosas de nuestra religiosidad, de nuestra fe. Por ejemplo, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cuál es el cimiento, el fundamento de la enseñanza donde reposa nuestra confianza? Nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 10:17. Entonces, ¿qué estamos escuchando? El creyente de hoy tiene que preguntarse qué está escuchando. Y más que qué está escuchando, cómo está escuchando. Y además, cómo implementamos, qué aplicación práctica tiene en nuestra vida la enseñanza que estamos recibiendo de Dios. Eso, por un lado, ese sería uno de los puntos que me gustaría que quedase en la retina de la audiencia para que reflexionásemos más bien, también yo me incluyo, respecto de este tema. Entonces, ¿qué es lo que está alimentando, qué es lo que está fundamentando nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cómo lo estamos escuchando? Esto me lleva al segundo punto que quiero resaltar esta tarde y que me habla de la importancia sobre la necesidad que cada creyente, cada hijo, cada hija de Dios tiene de filtrar cada enseñanza, cada mensaje y cada palabra que estamos recibiendo, bien sea desde un atril, bien sea desde un púlpito, ya sea en la iglesia local, ya sea en internet, sea de mis familiares, sea de mis amigos, sea de los que nos presiden y dicen enseñarnos la verdad y dan testimonio presuntamente en nombre de Jesucristo y de Dios conforme a lo que decimos sana doctrina. Y filtrarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, desde un conocimiento legítimo, en comunión con el Espíritu Santo. Una de las cualidades del Espíritu Santo es recordar todo lo que el Señor enseña. Y digo enseña porque la enseñanza de Jesús aún hoy es vigente para los creyentes. Hoy es vigente para los hijos, para las hijas del Señor, para las hijas de Dios. Una de las cualidades del Espíritu Santo es traer discernimiento sobre lo que es y sobre lo que no es de Dios. Y esto me lleva al tercer punto, al tercer principio, tercera idea que quería resaltar en esta tarde, y es que no nos dejemos engañar, como dice Judas en los versículos centrales de su epístola, no nos dejemos engañar por los sensuales y soñadores que no tienen el Espíritu de Dios. Y esta era la angustia, la preocupación de Judas, que de algún modo nos está instando
a contender por la fe, como nos dice en el versículo 3 de su carta. Esa era su angustia, esa era su preocupación, ese era su grito de alarma. Es como una voz que resuena en el tiempo: cuidado, tened cuidado, vienen falsos maestros, vienen falsas enseñanzas, tenéis que estar velando, tenéis que estar atentos a lo que estáis recibiendo, a cómo lo estáis recibiendo, a la manera en que estamos escuchando la palabra de Dios, qué nos están transmitiendo, qué ideas, qué principios, qué conceptos. Y nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios, tenemos que tener un conocimiento. Yo animo mucho a mis hermanos en la iglesia a esa relación íntima con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese contacto cercano, tenemos que tener esa comunión íntima con la palabra de Dios. Como decía, esa era la gran preocupación de Judas, y por eso la instancia, por eso él nos exhorta a contender ardientemente por la fe. Y la fe en un contexto amplio, no es porque esto lo podríamos limitar a lo que nos dice en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero más que a la forma en que hemos creído, más que a la forma en la que creemos, la fe significa tu manera de vivir, tu estilo de vida, cómo tú estás llevando a la práctica las enseñanzas que estás recibiendo de la palabra de Dios. Judas, el hermanastro del Señor, nos advierte muy elocuentemente de las terribles consecuencias si no prestamos atención a lo que estamos escuchando y viendo en nuestras congregaciones, en nuestras familias, todo lo concerniente a la palabra de Dios, todo lo concerniente a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza bíblica, todo lo concerniente a la sana doctrina. Nos avisa que debemos velar, nos avisa que debemos estar despiertos, nos exhorta a que tengamos cuidado con las enseñanzas que están alimentando nuestra fe, a nuestra razón de ser en Cristo, nuestra identidad como hijos santos de Dios. Como decía, quería empezar a leer esta carta apasionante, poderosa. Es muy corta, apenas son unos 25 versículos, pero tiene para mí una trascendencia muy importante. Como os he dicho, es para considerar el lugar que ocupa en la Biblia. Justo antes del Apocalipsis, justo antes del momento en el que cada hombre y mujer de este planeta, los que vivieron y los que viven, y si a nosotros no nos toca verlo desde nuestra vida actual, de los que vivirán, tendremos que rendir cuentas al Creador. Justo antes de ese momento tan trascendente, en la Biblia como enseñanza encontramos esta porción de la Biblia, pequeña, corta, pero con un mensaje poderoso, muy poderoso, y nos invita a meditar qué estamos haciendo, cómo estamos recibiendo esa enseñanza. No tenemos que dejarnos engañar, tenemos que contender. La palabra contender es una expresión que se usa en el ámbito militar, y es una palabra que se usa dirigida de un superior a un subalterno, a una persona que está bajo órdenes. Y ese es el ánimo al que Judas nos invita. Ese es el primer encargo, el encargo inicial de Judas en esta carta: que contendamos, que peleemos, que luchemos, que estemos atentos. Jesús dijo en muchas ocasiones en los evangelios: velad. No sabemos en qué momento, no sabemos a qué hora vendrá, no sabemos en qué hora Él va a regresar, y tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, conscientes de su presencia en nuestra vida, y abrazando la fe y practicando todo lo que envuelve las enseñanzas de nuestro Señor. Aquí el versículo 1 de la carta de Judas empieza diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y me llama la atención cómo se presenta. No hace una presentación personal de su ministerio, ni siquiera de su persona. Primeramente se reconoce siervo, se reconoce sirviente, se reconoce doulos de Jesucristo, se reconoce un esclavo. Y luego también hermano de Jacobo. Jacobo es, como hemos dicho, es autor del libro de Santiago, de otra de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Es particular esto porque de alguna manera a nadie le gusta ser conocido por su familia, no le gusta ser conocido por el hermano de tal o el pariente de cual.
Todos queremos que se nos reconozca por nosotros mismos. Y me llama mucho la atención esto porque denota una humildad de Judas, del apóstol Judas. Denota una humildad tremenda. Como que de alguna manera dijo, yo no quiero títulos personales, no quiero que se me reconozca por mis logros, quiero que se reconozca a Jesús. Y yo soy un mero sirviente, yo soy un mero siervo de Jesús. Y hermano de Jacobo. Dice, seguimos leyendo, dice, a los llamados. A los llamados. Aquí el apóstol Judas, guiado, influenciado por el Espíritu Santo, está haciendo un llamado a las personas que somos del Señor, a las personas que somos de Dios, a los que hemos sentido, hemos escuchado ese llamado. Escuchamos la voz del Señor y nos volvimos, como dijo Samuel cuando le llamó Jehová, dijo, heme aquí. Y así nosotros igual. Nosotros hemos escuchado ese llamado y hemos volteado al Señor y nos hemos presentado. Estamos aquí, Señor. Somos tus siervos para honrarte, para bendecirte, para alabarte, para adorarte y para obedecerte. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados, hemos sido apartados. Ese llamado es para apartarte, para darte una distinción, para darnos una distinción especial en el reino, como personas apartadas, como personas santas y guardados en Jesucristo. Y luego dice el versículo 2, hace ese, como decíamos antes, ese saludo. Antes se identificaban las cartas, las epístolas de la cultura judía y griega, pero llena de un contenido cristiano, llena de un contenido de Dios. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y a mí esto me habla, tiene como dos vertientes. Es como el deseo de Judas y de Dios, por supuesto. Es como el deseo del Señor de que esa misericordia, paz y amor que ha depositado en tu vida sea multiplicado, sea multiplicada, sea abundante. Y de ahí tú puedas bendecir, o nosotros podamos bendecir a otras personas. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Decía que él tenía una gran solicitud, él estaba dispuesto, estaba determinado a escribir un tratado, a hacer una exposición más amplia de la salvación que dice que tenemos en común. Él quería dar testimonio, un testimonio más amplio de lo que conocía, de lo que el Señor había revelado a su vida. Yo estaba meditando en esto esta tarde y pensaba, qué curioso, ¿no? Porque yo me imagino a Jesús el tiempo que viviera con sus hermanos, y tal vez sus hermanos serían pequeños, y tal vez en algún momento Él les dijera cuál era su propósito en la tierra, cómo Él, y la manera, ¿no?, en la que fue rechazado en su infancia, o en la infancia de estos sus hermanos, ¿no?, de los que hemos leído, de José, Simón, Judas y Santiago, Jacobo. Pero veo ahí el corazón de Jesús tratando de estar con sus hermanos que necesitaban para ser partícipes de lo que suponía ser un heredero en el reino. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque hasta que Jesús resucitó, y esto fue después de 33 años, ellos no quisieron reconocerle. Dice, me ha sido necesario escribiros. Él vio una necesidad, vio una urgencia extremada de dar un mensaje, como he dicho antes, un mensaje atronador, un grito de advertencia, como un no rotundo. No podemos seguir así, tenemos que tener cuidado. Hay personas, dice el versículo 4, que algunos hombres han entrado encubiertamente, sutilmente, y eso es algo que lastimosamente ocurre hoy también. Estamos inmersos en una vorágine de enseñanza, de movimiento, de la supuesta iglesia cristiana. A veces casi uno puede entender la confusión de la gente que no es creyente, porque dice, es verdad, ¿quién van a ir? ¿Cómo reconocer, cómo saber quién realmente está diciendo la verdad? Por eso es necesario la acción de Dios para traer ese convencimiento. Es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para convencernos de nuestra condición de pecado, para convencernos de la justicia de Dios y para convencernos del juicio que vendrá. Que algunos hombres habían entrado encubiertamente.
Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios ya sabía que estas cosas iban a pasar. Desde el tiempo antiguo, desde los profetas, ya el Señor empezó a advertir. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que hablaba sobre los malos pastores, la gente que tenía que tener una responsabilidad por el pueblo de Dios y que lo único que estaban haciendo era apacentarse a sí mismos, buscando su lucro, buscando su beneficio, comiendo como dice en Judas, casi en los versículos finales, adulando a las personas para aprovecharse de ellas, y desde los primeros momentos. De hecho, aquí Judas, de una manera magistral, hace una relación de personas, de eventos, de acontecimientos descritos en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana y también en otros libros, como hemos dicho, de la cultura judía contemporánea de los tiempos de Jesús, de Judas, de los apóstoles y demás. Y es bueno, es muy bueno saber qué nos quiere mostrar con todo esto. Por eso el ánimo que siempre quiero dejar a las personas que escuchan, que reciben la palabra que podemos compartir desde nuestra iglesia local. Claro que hay cosas que no vamos a entender y que vamos a necesitar consejo, que vamos a necesitar guianza. Está bien, está muy bien que recibamos enseñanza, que recibamos guianza, que recibamos dirección de otras personas que nos amonestan y que nos presiden en el Señor, pero es necesario que lo hagamos también de nosotros mismos. Y quería dejarlo aquí por hoy.